Saludos, estimados estudiantes. Vamos a resolver un par de ejercicios del tema de resistencia, corriente y FEMS de la guía de trabajo. Tenemos aquí el problema 10. Vamos a intentar resolverlo. Vamos a ver el fenómeno que está pasando, que está sucediendo en este caso. Para ello vamos a seguir 3 pasos. Aparte de que hay que leer el ejercicio con detenimiento, vamos a tener que extraer los datos del ejercicio. Luego tenemos que identificar el fenómeno que está ocurriendo y las leyes que gobiernan ese fenómeno. Y luego vamos a resolver la matemática correspondiente. Entonces, un primer paso que vamos a tener que realizar, un primer paso, vamos a indicarlo aquí. El primer paso es la extracción de datos. Vamos a extraer datos del ejercicio. Para ello vamos a leerlo. Dice, una bombilla que recibe energía de una batería tiene filamento de tungsteno. A su lado está indicado un valor alfa, una letra griega alfa. Ese alfa es el coeficiente de temperatura del filamento de tungsteno. Vamos a ponerlo acá como dato que nos da el ejercicio. El alfa entonces es igual a 4.5 por 10 a la menos 3. Sus unidades son grados centígrados a la menos 1. Vuelvo a repetir, ese es el coeficiente de temperatura del filamento de tungsteno. Sigamos leyendo. Dice, cuando el interruptor que conecta la bombilla con la batería se enciende por primera vez y la temperatura de la bombilla es de 20 grados, acá tenemos un dato, jóvenes, 20 grados centígrados. Este 20 grados centígrados viene a representar la temperatura inicial del proceso. Entonces vamos a anotarlo aquí como un dato. Temperatura inicial, 20 grados centígrados. Cuando es 20 grados centígrados, dice que la corriente de la bombilla es de 0.86 amperios. Entonces, anotemos eso también. La corriente, entonces, es 0.86 amperios. Sigamos leyendo. Dice, una vez que la bombilla ha estado encendida durante 30 segundos, aquí nos da un tiempo. Vamos a ver, vamos a colocarlo en todo caso durante 30 segundos, dice, la corriente es 0.22 amperios. Entonces, esto corresponde a una corriente final de 0.22 amperios. Acuérdense que a temperatura ambiental, 20 grados centígrados, la corriente es 0.86 amperios. Luego que ha pasado el tiempo, luego que ha funcionado el filamento, ahora la corriente es 0.22 amperios. Pasado ese tiempo, dice, ¿cuál es la temperatura del filamento? Entonces la pregunta es la temperatura final del filamento. Entonces, estos son los datos del ejercicio. Ahora tenemos que ver qué está pasando fenomenológicamente. Entonces, segundo paso, colocamos acá identificación del fenómeno y leyes que lo gobiernan. ¿Ok? A ver, por el filamento de tungsteno está pasando una corriente eléctrica. Ahora, por sus estudios de teoría, usted debe saber que cuando pasa una corriente eléctrica por un material, el material se va a calentar. A eso se le llama efecto Joule. Entonces, el material, cuando pasa la corriente, se va a calentar definitivamente. Se calienta definitivamente y precisamente nos están preguntando a qué temperatura final llega, ¿no? Después de 30 segundos de que ha circulado la corriente. Entonces, identificamos acá el efecto Joule. Ese es el fenómeno que está pasando. Ahora, hay una relación que usted ha debido ver en la teoría, la relación de la resistencia con respecto o con relación a la temperatura.
La resistencia cambia según la temperatura. Si la temperatura aumenta, la resistencia también va a aumentar. Ahora, la resistencia final va a ser igual a la resistencia inicial más el alfa por la resistencia inicial, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Esta es la fórmula que gobierna el cambio de la resistencia con la temperatura. Y otra fórmula que también gobierna este proceso es la ley de Ohm. La ley de Ohm es B igual RI, la cual lo aplicamos al filamento. ¿Ok? Bueno, teniendo este segundo paso, vamos entonces a identificar cómo podemos hacer la matemática de este asunto. Mire, la resistencia en la primera ecuación, donde están las resistencias, podemos hacer uso de la ley de Ohm de la siguiente manera. Como B es igual a RI, podemos despejar R. R sería B entre I. Esta relación de la ley de Ohm, R igual B entre I, podemos colocarlo en la ecuación que vamos a llamar 1. Entonces decimos, en 1 reemplazamos esta relación de la ley de Ohm. Con lo cual vamos a tener una cosa como esta, ¿no? Para la resistencia final vamos a tener B entre I. Pero como es una situación final, ponemos la corriente final aquí. Igual, para la resistencia inicial sería B entre I también, pero en la situación inicial. Más alfa, que es el coeficiente de temperatura. El RI otra vez aparece, B entre II. Y esto multiplica a las temperaturas, a la diferencia de temperaturas. Entonces, en este paso ya podemos identificar en esta última ecuación que hemos colocado aquí, que el voltaje se va en todos los términos. Se va el voltaje, se va, se va. Estamos imaginando, obviamente, que el voltaje no ha cambiado. El voltaje sigue siendo el mismo, entregado por la batería. ¿Ok? Entonces va a quedar una relación 1 entre IF, 1 entre II, más alfa entre II. Temperatura final, la temperatura final, no se olvide, es la incógnita, es lo que queremos saber, menos la temperatura inicial. La temperatura inicial es conocido. Conocemos la temperatura inicial, que es 20 grados, la temperatura ambiente. Conocemos el alfa, conocemos la corriente inicial y conocemos la corriente final. Entonces, podemos despejar de esta ecuación el valor de T. Bueno, aquí hay que reemplazar los valores correspondientes. Vamos a hacer eso ahora mismo. 1 entre IF sería 1 entre la corriente final vale 0.22. Igual la corriente inicial vale 0.86. El valor de alfa 4.5 por 10 a la menos 3 entre la corriente inicial que vale 0.86. La temperatura final, esa es la incógnita, menos la temperatura inicial que vale 20 grados. Como verán, la única incógnita es la T y puede despejarse fácilmente por operaciones algebraicas. Si usted hace eso, el valor de T le va a salir ahí está, ese valor, 666 grados aproximadamente. Yo pongo 4 decimales para aumentar la precisión del número, nada más. Lo cual esto puede variar y usted puede aproximarlo a un decimal si gusta. Entonces aquí tenemos, jóvenes, la temperatura final a la que llega el filamento después de 30 segundos.